¿No se golpea a una mujer? ¿Eso es una mujer? La última vez que vi una película que adaptaba alguno de los cuentos de Dr. Seuss fue hace mucho tiempo. Bien es sabido que después del Gato Ensombrerado se suspendieron las adaptaciones de los libros en acción real. Aunque si me lo preguntan, La Cinta del Gato desde mi punto de vista es puro entretenimiento cinematográfico de primer nivel. Pero cuando la esposa del difunto autor Audrey Geisel vio la película, no tuvo la misma opinión. Por esta razón, llegó en 2008 a los cines Horton y el mundo de los Ken, una película que va de un elefante cuyos conocidos piensan que es esquizofrénico porque habla con una flor, hasta el final de la película donde se dan cuenta de su error. Dicha película recaudó casi $300 millones en todo el mundo. Audrey dio el visto bueno a la producción y sugirió que la próxima adaptación fuera del cuento de Lorax, un libro publicado en los 70s que muestra cómo la avaricia corporativa es un peligro constante para el medio ambiente. El estudio de animación que tomó el proyecto fue Illumination, quienes venían de recolectar un éxito con la primera película de mi villano favorito, estrenada en 2010. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en este video les diré el por qué pienso que Universal le tuvo miedo al éxito y limitó a la película de ser mucho mejor de lo que pudimos ver en el producto final. No me malentiendan, el mensaje sobre la destrucción del medio ambiente a favor del capitalismo se entiende, pero ¿era realmente necesario sacar Biggering de la película? Así es, banda, todo este video es resultado de haber descubierto hace un par de meses la canción original que se desechó de la película y se cambió por Cuán malo puedo ser, que debo reconocer también es una gran canción, y ha sido combustible para muchos memes a través de los años, pero una vez que escuchas Biggering, no puedes evitar odiar a los productores de la cinta por dejar afuera lo que pudo ser una de las canciones de villanos más icónicas de la animación. Aunque ahora que pienso en la canción que sí quedó en el corte final, ¿qué tan malo puede ser si le meto un sponsor a este video tomando en cuenta, ya saben, que hablo de una película que muestra los riesgos de una persona avariciosa y sin escrúpulos en los negocios? Nah, creo que el bigotón entendería que tengo deudas. El patrocinador de este video es Honeygain, una aplicación que tal cual él una vez te hará inmensamente rico. Nah, no es cierto. Pero te ayuda a generar ingresos extra teniéndolo básicamente de segundo plano en tu ordenador. Como ya dije, no te hace millonario, exitoso e irresistible como el señor O'Hare, pero puede ayudarte a cubrir gastos de aplicaciones como servicios de streaming como Netflix o Prime Video, Spotify, el Patreon para apoyar a Cinema Ibis en la plataforma, entre otras cosas. Honeygain funciona recopilando información de navegación en segundo plano sin ser invasivo con tu información personal. No te preocupes, no es un software espía, es 100% seguro y hasta te paga por ello. Esta herramienta ha sido recomendada por cientos de creadores a través del mundo, no requiere permisos de almacenamiento de tu dispositivo y no tiene acceso al mismo. Además, puedes conectar más dispositivos a la aplicación y de esta forma ganar más ingresos, así como invitar a tus amigos y llevarte una parte de lo que ellos generan solamente por ser tus referencias. Pero así como la fábrica de una vez te preguntarás, ¿cómo funciona este quilombo? De la misma forma que un Uber o un Airbnb, solo que en lugar de usar tu auto o una casa, la aplicación usa tu dispositivo para recopilar bits de información de la web, como qué empresas ofrecen los mejores precios, ya que los sitios con las mejores ofertas constantemente están comparando precios de diferentes regiones. Y allí es donde Honeygain entra en acción. Puedes utilizar esta herramienta desde Android, Mac, Windows y Linux, así que ponte encima esa mentalidad de tiburón y comienza a generar ingresos desde este momento. El link para ello está en la descripción. Y si descargas Honeygain usando mi código especial, les daré sus primeros $5 para empezar a sacarle provecho a esta fascinante herramienta. Ahora sí, sigamos con la reseña. Vámonos como gordos en tobogán, que escribiendo este video me tomé como 3 Monsters, 2 cafés y una coca de dieta porque ya saben, el azúcar hace daño. Con un presupuesto de 70 millones, la película del bigotón amarillo ambientalista logró recaudar 350 millones a nivel global, siendo todo un éxito para el estudio. Con una historia que incluía muchos cambios respecto a la obra original. Ya existió una adaptación animada de Lorax que se estrenó en televisión en 1972, con una duración de 25 minutos que parecía una calca del cuento original. Pero al momento de adaptar esa historia en una película, hubo bastante relleno de por medio. Verán, en la historia original, un niño que vive en una ciudad contaminada al más puro estilo de Mad Max, va con él una vez para que le cuente el por qué este lugar terminó en ese estado. Y en manera de flashback se nos muestra cómo él una vez fue responsable de acabar con los recursos naturales de la zona por su fábrica donde producía Thnitz. Ahora bien, en la versión de 2012 tenemos un nuevo protagonista cuya más grande motivación es ponerla. Y así termina venciendo al empresario de turno llamado Sr. O'Hare, que vende literalmente aire embotellado. Ríanse todo lo que quieran, pero acomodada la contaminación, no me sorprendería que en menos de una década Apple esté vendiendo respiradores con aire limpio por el alto nivel de contaminación. Siendo honestos, el Lorax 2012 es una terrible adaptación del cuento original. Uno de los elementos característicos del libro y de la primera versión animada es el hecho de que el una vez no tiene rostro. Esto debido a que representa a las empresas en cara en lugar de un solo individuo. El autor lo convirtió en una figura retórica que daña en nuestro entorno por su codicia. Asimismo, al no tener un rostro también se puede entender que cualquier persona podría terminar cometiendo los mismos errores que este personaje, cuya característica primordial eran sus guantes color verde.
¿Cómo manejó esto la adaptación de 2012? Con un personaje que en su momento fue la cúspide de los fanarts en Pinterest y Twitter. ¿Acaso han buscado Onceler en Wattpad? Yo sí, y no se lo recomiendo. Pero como ya el destripador, vamos por partes, ¿ok? El Lorax inicia con un número musical porque sí, en parte esta película también es un musical. Se nos presenta al pueblo de Thneedville, una ciudad amurallada que está llena de árboles artificiales y cuyos espacios naturales son una recreación barata que depende de baterías, junto a niños que brillan gracias a la radiación. Papás, yo que ustedes llevan a mi hijo al Dr. Simi, ¿saben? Eso no es normal. Nuestro protagonista es Ted, un chico que está perdidamente enamorado de Taylor Swift, literalmente, ya que quien dio voz a este personaje en su idioma original fue la reconocida cantante, y como dato curioso, su nombre es Audrey. Esto en honor a la esposa del autor de la novela original, Audrey Geisel. Pero allí no acaba todo, el nombre de Ted también es por el Dr. Seuss, ya que su primer nombre era Theodore. Ok, antes de que me corrijan, yo le digo Dr. Seuss, pero sé que otras personas le dicen Dr. Seuss, pero cuando yo digo Dr. Seuss, saben en lo que pienso, ¿verdad? Como a Ted le gusta a Audrey y quiere impresionarla, se toma la tarea de encontrarle un árbol de verdad, ya que la chica asegura que quien le dé ese regalo se convertirá en su esposo. Y no sé ustedes, pero que lo que motiva al protagonista a saber qué pasó con los árboles sea un romance que, cabe decir, ni siquiera está bien construido, cae bastante en lo cliché. De hecho, solo con la presentación de este mundo y lo cómodo que viven sus personajes se contradice a lo que se establecía en la obra original. Hubiera sido genial ver una ciudad que realmente mostrara las consecuencias de lo hecho por él una vez, en lugar de justificar todo con que viven prácticamente en un domo gigante, con tecnología de primer nivel. Además de que lo peor de esta película termina siendo la propia historia del protagonista, sobre todo cuando la que nos cuenta el una vez es mucho más interesante que el presente. Pero ya vamos a eso. Ted pregunta a su madre y abuela si saben dónde conseguir un árbol real. Jamás se nos dice si el protagonista tenía un padre, pero en este punto asumiré que se fue por cigarros desde que supo que su madre estaba embarazada. Es su abuela quien le habla sobre una vez, y le dice lo que tiene que llevarle para que éste le cuente la historia de lo que pasó con los árboles. Momento para apreciar el épico y sutil cameo de un Minion. Teodoro se las arregla para salir de la ciudad y llega hasta la casa de una vez. En el camino se muestran restos de las máquinas que se operaban en el pasado, y créanme, sigo pensando en que la película pudo profundizar más en ello, pero le tuvo miedo al éxito. Por otro lado se nos presenta al villano de la película, el sensual señor O'Hare, quien en cualquier momento te pedirá que te cambies a Movistar. Este se la pasa supervisando anuncios que son tan malos como los que te encuentras en YouTube y TikTok, tratando de empatizar con la chaviza, hasta que sus guardias le notifican que un chico ha salido de la ciudad, lo que llama su atención. De vuelta con Ted y el una vez, aquí empieza lo interesante de la película. A manera de flashback, el anciano comienza su historia. Este partió de casa en busca de alcanzar su sueño y crear un invento que lo hiciera rico y famoso. Después de viajar por el mundo, finalmente encontró un lugar que catalogó como un paraíso, lleno de una flora y fauna silvestre. Es gracioso que la primera interacción que tiene el personaje con los animales sea tan caótica. Este brother era una red flag con patas desde que demostró tanto descuido con ellos. Los animales están listos para atacarlo, pero tal cual RJ en Vecinos Invasores cuando les dio Doritos a sus nuevos amigos, él una vez les da malvaviscos a los animales. Genial, no le bastó con dañar su hábitat y ahora también desalterar su cadena alimenticia de manera irreversible. Tremendo Gil. El una vez, al que llamaré Miguel Ángel de ahora en adelante por razones personales, tala un árbol para ser uno de sus Thneeds, lo que ahuyenta a los animales, pero al mismo tiempo invoca al Lorax, quien va a confrontarlo inmediatamente. Le dice que se vaya del bosque o si no, cosas terribles le pasarán. Así que esa noche, al puro estilo de Tom Cruise, el Lorax y los animales ejecutan una misión imposible, y terminan poniendo la cama de Miguel Ángel en el río, prácticamente terminando en un intento de homicidio, pero hey, los pescados cantan chido. Al día siguiente, Miguel Ángel despierta junto a Lorax después de una noche de pasión. Además del bigotón, parece que el resto de los animales decidieron hacer pijamada en su casa sin avisarle. Un tanto molesto, Miguel se va a la ciudad para vender su producto, mientras el Lorax solo se ríe de él por haber creado una porquería con el árbol que cortó. Respecto a la creación del una vez, es un invento bastante versátil ya que se le pueden dar muchos usos. Su nombre de hecho es un juego de palabras ya que contiene la palabra need, que en inglés quiere decir necesidad. Al igual que el una vez sin rostro representaba a las empresas, el Thneed representa aquellos artículos que las mismas nos presentan como algo necesario para nuestras vidas. De hecho, uno de los principios en marketing es que las empresas se guían en pos de las necesidades y deseos de los consumidores, pero también trabajan para presentarte sus productos como algo que quieres o debes tener. Allí está el arte de vender, que puede ir desde una película hasta un teléfono celular de alta gama. Por algo, ciertas personas tienen en su cabeza la necesidad de adquirir el último modelo del iPhone, porque modernidad es mejor, ¿no? Porque nos entrenan desde una edad muy temprana para ser consumidores pasivos, ya que el consumir más constituye una parte de nuestra identidad y otorga cierto nivel de reconocimiento social. Curiosamente, a pesar de su mensaje ambientalista y en cierto modo anticapitalista, la película contó con más de 70 acuerdos de integración de productos. Una de las colaboraciones era con la marca de autos Mazda. Esta fue particularmente señalada por haber sido bastante
¿cómo decirlo?, desacertada, ya que promocionaban un auto todoterreno diciendo cosas como que era eco-friendly, pero al fin y al cabo sigue siendo un auto que contamina el medio ambiente por su emisión de carbono. Esta mierda es comparable con el momento de la película donde le toman una foto al Lorax cargando un Thneed y lo promocionan con el texto de "El Lorax lo aprueba". No me quiero desviar de la misma trama de la película, pero me sigue pareciendo muy irónico que Illumination haya sido el estudio encargado de su producción, siendo que es una compañía que ha sido señalada por guiarse sobre todas las cosas en producir películas vacías que recaudan bastante en taquilla y explotar píldoras amarillas que tus tías usan en memes rancios desde hace más de una década. Pese a que el mensaje de la cinta puede verse como una crítica al capitalismo, al igual que con mi video de robots, pienso que va más como una crítica al consumismo. Que claro, está de más mencionar que su origen ideológico nace del propio capitalismo, pero en ese tema nos adentraremos más adelante. Miguel Ángel va al pueblo para tratar de vender su Thneed, pero las cosas no salen como esperaba. Regresa con el Lorax y los animales al valle, donde se nos revela que el bigotón amarillo es un ludópata. Poco después, una horda de personas va en busca de Miguel Ángel, ya que al parecer después de todo, sí les gustó su producto. Pero la historia interesante se interrumpe dejándome con la sensación de "oh, claro, teníamos un protagonista al inicio de la película, ¿verdad?". En la actualidad, el señor O'Hare comienza a hostigar a Ted por estar saliendo de la ciudad. La verdad es que no me quedó muy claro cómo funciona la ley en este lugar o siquiera si tienen policías o gobernantes. Como sea, Ted ignora las advertencias del CEO de Movistar y sigue yendo con él una vez para saber el resto de la historia. Miguel Ángel le dice a su familia que sí tuvo éxito con su invento y ellos, como los parásitos que son, van a apoyar entre comillas al personaje. Uno de los aspectos que no se menciona mucho pero que en realidad me pone triste es el maltrato que sufría él una vez en casa, sobre todo de su madre, quien constantemente lo humillaba usando de excusa sus ofensas como motivación para su hijo. Cuando llegan al valle, el Lorax nos da uno de los mejores momentos de la película. ¿No se golpea a una mujer? ¿Eso es una mujer? Pero comienza a sospechar que la promesa que le hizo Miguel Ángel no va a durar mucho, ya que este le dijo al Lorax que no volvería a talar otro árbol, y antes de que se dé cuenta, los troncos comienzan a caer. El Lorax trata de dialogar con su amigo y hacerlo entrar en razón, pero es en este punto donde comienza la degradación moral del personaje, acompañado por la canción de "Cuán malo puedo ser". En la letra de la canción, él una vez está tratando de justificar sus acciones, diciendo que es su instinto ser ambicioso por naturaleza y que no tiene nada de malo el perseguir aquella meta por la cual lo conocimos al inicio de la historia. Su atuendo cambia, al igual que su personalidad, olvidándose de Lorax y sus amigos animales y provocando muchos sentimientos encontrados con los usuarios de Tumblr y Wattpad en el proceso. Debido al éxito de su producto, incluso el pueblo donde los vendía cambió de nombre. Pasó de llamarse Greenville a Thneedville, que es donde vive Ted y gobierna el señor O'Hare en la actualidad. La fábrica de Miguel Ángel termina por arruinar el ecosistema de la zona, obligando a los animales a partir en busca de un nuevo hogar por las condiciones en las que ha quedado el valle. Como ya dije antes, "Cuán malo puedo ser" es bastante pegadiza, pero no es ni la sombra de lo que era Biggering. Verán, la canción original de toda la secuencia era menos directa con la transformación del personaje, pero al mismo tiempo mucho más oscura. Por lo mismo, los productores decidieron sacarla de la película, ya que según ellos desentonaba con el tono infantil del resto de la historia. En Biggering, él una vez se da cuenta de que está alcanzando el éxito, comienza a expandir su oficina porque para él necesita seguir creciendo, de ahí el nombre de la canción. En esta versión del tema musical, la presencia de Lorax era mucho más agresiva y directa, mientras que en la otra solo vemos como él una vez lo hace de lado y lo ignora. En Biggering, al ver en lo que se comenzaba a convertir, el Lorax le decía: "Escúchame, idiota, la codicia es como una pequeña mascota, cuando más lo alimentes, más hambre tendrá. Pero no puedes culpar a la codicia, no, eso es estúpido. Dentro de ti hay un parásito, uno que necesita alimentarse pero que jamás estará satisfecho. Y en cuanto más trates de buscarlo, más se esconderá. Y a este pequeño y escurridizo gusano me gusta llamarlo orgullo". Después de la intervención del defensor de los árboles, él una vez toma una postura más agresiva, incluso el ritmo de la canción cambia, comparando su compañía con un animal salvaje, quien está forcejeando y pateando para mantenerse vivo. Ambas canciones comparten letra en ciertas partes, con ligeros cambios, pero uno de los más significativos es el siguiente. En "Cuán malo puedo ser", él una vez dice: "¿Qué importa la muerte de un árbol?". Mientras que en Biggering, la línea es: "¿Qué importa si algunas cosas están muriendo? No quiero oír tu llanto si me estoy beneficiando", dando a entender que los árboles no eran lo único que estaban muriendo a consecuencia de sus acciones, y más importante que eso, era que él estaba consciente de ello. Como dije anteriormente, "Cuán malo puedo ser" es el personaje tratando de convencerse de que no está haciendo nada malo, se está justificando, mientras que en Biggering abraza esa maldad. Sabe que está tomando más de lo que necesita, pero aún así no le importa. Los que están arriba de la lista son sus propios intereses. Y más que una justificación, parece más que él una vez se está jactando de sus propias acciones, engrandeciendo no solo su negocio, sino también su propio ego. En lo personal creo que Biggering es mejor simplemente por dos razones. La primera es que tiene similitud con una parte de la canción de Pink Floyd, "Waiting for the Worms". Y la segunda es porque en esta versión, el Lorax no solo quería salvar el medio ambiente,
sino que también quiere salvar a su amigo de sí mismo y de su codicia, volviendo al momento donde este se marcha en una situación con más peso dramático. Como dijo un sabio alguna vez, cuán malo puedo ser es lo que él una vez le dijo a sus abogados, mientras que Vigerin es lo que realmente pasó. Una de las razones por las cuales las personas recuerdan más al una vez que al que se supone es el protagonista de la película es porque gracias a sus conflictos es un personaje infinitamente más interesante para nosotros como audiencia, en lugar del otro cuya única motivación es impresionar a una chica. La ambigüedad moral del una vez y cómo se va desarrollando su historia es uno de los mejores aspectos de esta película. Después de toda la secuencia musical, los animales y el Lorax se van del valle. Al ya no tener una materia prima, la producción de Thnid se detiene, así que viendo que Miguel Ángel ya no les puede dar dinero, su familia se va. Lo único que deja el Lorax es una piedra con una frase que lleva escrito "a menos que". En esta parte de la historia también se nos muestra una versión joven de O'Hare, quien descubre cuál podría ser el próximo invento millonario. Después de terminar su historia, el una vez entiende el significado de esta frase, y le obsequia a Ted una semilla de trúfula para que la siembre en la ciudad, diciéndole que, a pesar de su pequeño tamaño, no se trata de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. Los últimos 20 minutos de la película realmente no son tan interesantes. O'Hare hostiga a Ted yendo hacia su casa y demostrando actitudes machistas al enterarse de que tiene una semilla, ya que los árboles reales arruinarían su esquema de negocios. ¡Esto no le incumbe! ¡Vuelva a la cocina! Ted huye junto a Audrey y su abuela, y son perseguidos por los matones de O'Hare por toda la ciudad. Llegan al centro de la misma, y el enano con corte de hora exploradora trata de convencer a las personas de que las semillas son dañinas para todos. Así que Ted toma una excavadora y derriba un muro de la ciudad, demostrándole a las personas la condición real del medio ambiente, lo que los hace reflexionar y da inicio a un número musical. ¿Soy el único al que le da risa cómo la abuela de Ted golpea a O'Hare de la nada? O sea, no había contexto para esta interacción. Me es curioso como una buena parte de la cinta es un musical y teniendo literalmente a una cantante como un personaje secundario, jamás se aprovechan de esto. Pero ¿qué puedo decir? Otra oportunidad desperdiciada por el estudio. Después de una de las mejores interrupciones musicales jamás hechas, ¡a morir, que se seque y amo! Finalmente Ted la pone. No esperen, así no era. Finalmente Ted planta la semilla y se gana un beso en la mejilla. Hey, eso rimó, pero ¿es en serio, Audrey? Este tipo, este sujeto, este niño, acaba de destruir la vida entera de personas en el pueblo que dependían de los trabajos que les proporcionaba O'Hare, provocando probablemente una crisis financiera peor de la que azotó al mercado estadounidense en 2008, ¿y tú solo le das un beso en la mejilla? Además está raro que todos celebren eso, ¿no? Desde un punto de vista alternativo, el Lorax termina con toda la población bailando, celebrando que destruyeron su propia economía. En el rancho del una vez, las trúfulas también comienzan a crecer. En consecuencia, el Lorax vuelve con su amigo, contento de que esté deshaciendo el daño que causó en el valle. El una vez abraza al bigotón amarillo y juntos ríen mientras caminan a casa. ¿Y cómo termina la película? Cortando violentamente a una de las canciones más genéricas y corporativas que he tenido la fortuna de escuchar en mi vida. El Lorax como adaptación no es muy buena, pero como película, tampoco lo es. Verán, sé que muchos la recordamos con nostalgia o por su mensaje ambientalista, pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, de las dos historias que se nos presentan en la cinta, una de ellas se siente con un propósito, mientras que la otra, al igual que Thneedville, se siente artificial y plástica. Es entretenida y algo divertida, eso no lo vamos a negar. Pero incluso los osos del valle se sienten como los Minions con un disfraz marrón encima. Como dato curioso, Danny DeVito, quien es la voz de Lorax en su idioma original, también participó en el doblaje de la película en la versión para Latinoamérica, Italia y Alemania. Un capo Danny DeVito. No es sorpresa para nadie que la historia que nos termina por interesar sea la extraída del libro, con un protagonista moralmente gris, quien tiene una personalidad agradable pero hace que te preguntes constantemente ¿es un villano? ¿Es un tipo de héroe incomprendido? ¿O está en algún punto medio? Esta es la historia que mantiene el mensaje que escribió Zeus en el libro original. Puede que haya elementos como un valle hermoso lleno de coloridos árboles y fauna silvestre, pero el cómo termina todo lo vuelve algo menos inocente y colorido. Si tengo que mencionar cosas positivas de la película, las partituras de John Powell destacan bastante, junto al diseño de personajes que están entre lo divertido, lo creativo y lo inquietante. Solo necesitas escuchar Vigerin para tener una idea de lo poderosa que podría haber sido esta historia. Solo que Universal obviamente no quería arriesgarse a que su producto, que tenía aseguradas a más de 50 campañas de publicidad, fuera a ofender a alguna de ellas. La versión oficial de por qué la canción fue sacada, como ya dije, es que era muy oscura. Pero yo creo que Universal y compañía se dieron cuenta de que la letra era como una flecha roja que los apuntaba directamente a ellos. Así que dijeron ñao ñao amigao y el resto es historia. Aún así, lo especial de Lorax es que tiene muy buenos momentos y sirve para introducir un tópico como lo es la contaminación ambiental de una manera directa para todo su público.
Aunque si quieren hablar de otra película que toque temas como la gentrificación a favor de la humanidad y cómo esto afecta a los animales, me parece que Vecinos Invasores profundiza mejor en estos temas. Incluso en ambas películas hay una aseveración muy acertada sobre los humanos. Para nosotros, mucho nunca es suficiente. Lo cual es divertido hasta que te das cuenta que en el mundo real, la contaminación ambiental ya está provocando fenómenos mucho más caóticos que los que se habían visto en la última década. ¿Recuerdan cuando en 2020 San Francisco por unos días se convirtió en Blade Runner? En lo personal me encantaría ver una nueva adaptación del cuento original, pero con otra perspectiva creativa, algo parecido a lo que hizo Guillermo del Toro con Pinocho, que se atrevió a llevar la historia por un sendero un poco más oscuro sin perder fidelidad al material de origen. Quién sabe, quizá esa película esté más cerca de lo que muchos esperan. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden que pueden suscribirse al canal, seguirme en Letterboxd para leer mis reseñas rancias de películas y apoyar a Cinema Ibis a través de Patreon a cambio de increíbles beneficios. Yo me despido, mi nombre es Idrion Iram y hablo por los árboles. Y los árboles dicen, nos vemos en el próximo video.